Cuando vimos tiroides, chicos, yo les hablé de lo que era el hipotálamo, hipófisis y tiroides. Bueno, ese mismo ejemplo, los mismos sistemas se los tienen para otras. Ese mismo sistema se mantiene para varias glándulas, así como el hipotálamo, hipófisis, tiroides. Así como tiroides también está la glándula mamaria, las glándulas sexuales, la glándula suprarrenal. Y ese mismo sistema se mantiene en muchos casos que vamos a ir viendo con el tiempo, en esta segunda parte. Y para entender mejor, entonces, tenemos que saber dónde está ubicado el hipotálamo. El hipotálamo está ubicado en, lo que les dije, bueno, este dibujito, en la región del cerebro, en el centro. O sea que toda la corteza cerebral rodea el hipotálamo y la hipófisis. Está ubicado en la base del cerebro y en el centro. Está bien interno y bien protegido. Y el hipotálamo está formado por núcleos de células nerviosas, o sea, de neuronas. Y tiene que ver mucho, o sea, entre todas las funciones, además de endocrinas, tiene funciones que regulan la sed, el hambre, la temperatura corporal, las emociones, el ciclo de sueño, vigilia. Tiene muchas funciones, además de la endocrina. Pero a nosotros nos interesa su función endocrina. Entonces, su función endocrina es que produce hormonas estimulantes de la glándula hipófisis. La hipófisis es otra glándula muy pequeña, bien pequeña, pero así produce muchas hormonas. La hipófisis está por debajo del hipotálamo, están comunicados, y la hipófisis está protegida por un hueso que se llama silla turca, porque es como una silla y la glándula se apoya sobre esa porción de hueso. Por supuesto que ese hueso pertenece a un hueso del cráneo, ¿no es cierto? Entonces no es un hueso que está ahí aislado, sino que está unido a un hueso esfenoide que forma parte del cráneo. Entonces la hipófisis es una glándula que está bien protegida por ese hueso. Y el hipotálamo y la hipófisis se comunican por medio de lo que es el tallo hipofisial. Pero bueno, antes de hablar de la hipófisis, seguimos con el hipotálamo. Entonces el hipotálamo se forma por células nerviosas. Cada conjunto de células se llama núcleo. ¿Sí? Tenemos el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular y todos los núcleos que tienen distintos nombres. Entonces ese conjunto de células nerviosas se llaman núcleos hipotalámicos. De esos núcleos nos interesan principalmente dos, que son el supraóptico y el paraventricular, que producen ciertas hormonas importantes para nuestro cuerpo. Bueno. Entonces el hipotálamo está comunicado con, dentro de las hormonas que produce, que son muchas, son todas hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras de las hormonas que produce la hipófisis. O sea que yo tengo hormona liberadora de la TRH, que es la que produce la hormona liberadora del TSH, que sería TRH, o sea, tienen que fijarse bien en eso. Hormona liberadora de la prolactina, hormona liberadora de la gonadotropina, de la corticotropina, de la hormona del crecimiento, o sea, todas son hormonas inhibidoras y hormonas liberadoras. La mayoría son hormonas liberadoras, o sea, son hormonas que estimulan a la hipófisis a que libere TSH, a que libere ACTH, a que libere LH o FSH, todo eso vamos a ir viendo en cada capítulo. Entonces, bueno, yo le puse las principales: la hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de las gonadotropinas, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la prolactina, de la hormona del crecimiento,
y la hormona liberadora y la inhibidora de la melanocito estimulante. La melanocito estimulante es la que tiene que ver con la coloración de la piel. Y la vamos a ver la clase que viene. Bueno, en la diapositiva 8 están todos los, en el esquema, todo lo que es el hipotálamo y sus hormonas. GnRH es la gonadotropina. Esa gonadotropina o gonadotropina es lo mismo, actúa sobre la hipófisis y la hipófisis libera FSH y LH, que son hormonas que tienen que ver con el ciclo del ovario y el testículo. Tenemos la GnRH que actúa sobre la hormona del crecimiento. La SS es la inhibidora, digamos, por eso está en rojo. Pero a mí me interesan más las liberadoras, la TRH, que es la hormona liberadora de TSH, que es la que ya vimos en el capítulo, en la clase anterior, cuando vimos tiroides, la TSH estimulaba la glándula tiroides, pero la produce la hipófisis. Y en el parcial yo, no sé si en qué tema, pregunté cuáles son las hormonas que producen la tiroides, T3, T4, calcitonina, TSH. Y todos me han puesto que la TSH la produce la tiroides. No, la TSH viene de la hipófisis. Entonces, eso tienen que fijarse bien qué glándula produce, qué hormona, porque eso siempre va a ser una pregunta. Bueno, la prolactina también tiene su hormona liberadora y su hormona inhibidora. Y la hormona liberadora de ACTH, que es una hormona que la vamos a ver al último, que tiene que ver con la corteza con la médula, con la glándula suprarrenal. En la diapositiva 9 tenemos ahí en el dibujo ese hueso que yo les decía que se llama silla turca, donde se asienta la glándula hipófisis. Ahora estamos hablando de la hipófisis, no del hipotálamo. Entonces, la hipófisis se comunica por medio de un sector anatómico que se llama infundíbulo, se comunica con el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo yo les dije que está formado por células nerviosas. Esas células nerviosas están en los núcleos. Y esos núcleos liberan sus axones, ¿sí? Descienden los axones hacia la hipófisis. En esos axones van transportando algunas hormonas. Ese es un caso. Ya lo voy a explicar bien. Bueno, a su vez la hipófisis se divide en una porción anterior y la porción posterior. La porción anterior se llama adenohipófisis y la porción posterior se llama neurohipófisis. Y en la adenohipófisis está formada por distintos tipos de células que producen distintas hormonas. Y la neurohipófisis también está formada por células, pero la neurohipófisis no produce las hormonas, sino que es un lugar de almacenamiento de hormonas. Entonces, ¿dónde se producen las hormonas de la neurohipófisis? En el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo se producen cierto tipo de hormonas y por los axones de las células nerviosas son almacenados en la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis no produce ninguna hormona, sino es un almacenamiento de dos hormonas que vamos a estudiar la próxima clase. En cambio, la adenohipófisis sí produce sus propias hormonas. Las hormonas estimulantes que provienen del hipotálamo se vuelcan al sistema sanguíneo que se llama sistema porta. El sistema porta es el recorrido que hacen las arterias, digamos los capilares, que vienen del hipotálamo. El hipotálamo vuelca sus neuronas, sus hormonas liberadoras en esos capilares. Esos capilares descienden hacia la adenohipófisis y vuelcan las hormonas liberadoras en la adenohipófisis para estimular
a las células de la adenohipófisis y que ellas produzcan sus propias hormonas, que posteriormente van a ser liberadas nuevamente a la sangre para que viajen por sangre hacia distintos sectores del cuerpo para ejercer su acción en otras glándulas. Por ejemplo, veamos el caso de la tiroides. Tengo la TRH producida por el hipotálamo. Esa TRH se vuelca en este sistema sanguíneo llamado sistema porta. Ese sistema sanguíneo la lleva a la TRH, a la adenohipófisis. En la adenohipófisis yo tengo ciertas células que se llaman tirotropas que producen la TSH. Entonces, la TRH que venía del hipotálamo por sangre estimula a esas células para que produzcan la TSH que se vuelve a volcar al sistema sanguíneo y va hacia la tiroides. ¿Y la tiroides qué va a producir en respuesta a la TSH? Exactamente, entonces así como ese eje funcionan todos los otros ejes. El sistema porta que le puse ahí es un sistema entre el hipotálamo y la adenohipófisis, donde las hormonas del hipotálamo viajan por sangre hacia la adenohipófisis y la adenohipófisis responde a su vez produciendo otras hormonas que las vuelven a volcar al sistema sanguíneo. En cambio, la neurohipófisis no tiene este sistema porta, porque la neurohipófisis no produce sus propias hormonas, sino que las almacena. En la diapositiva 12 vemos los axones de las neuronas que están en el hipotálamo, el núcleo del hipotálamo. Esos axones se extienden hacia la neurohipófisis y ahí se almacenan las hormonas. O sea que acá no hay un sistema porta sanguíneo. ¿Está claro? Bueno, la adenohipófisis produce muchas hormonas, de las cuales vamos a ver aproximadamente 5. Las principales son las hormonas del crecimiento, la prolactina, ¿sí? la TSH, que ya la vimos, la ACTH, que es la hormona que estimula a la glándula suprarrenal, que ya la vamos a ver más adelante. Tenemos las células, la GNSH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que son las hormonas sexuales, que también lo veremos más adelante. Entonces, resumiendo, en la diapositiva 13 hay un dibujito donde tenemos las hormonas de la neurohipófisis, que no la vemos hoy, y la de la adenohipófisis. La adenohipófisis es esta acá atrás, digamos, que tiene como toda una irrigación sanguínea ahí. Y ahí está, de la flecha surgen la TSH que estimula la tiroides, la ACTH que estimula la glándula suprarrenal, la prolactina que estimula la glándula mamaria, la hormona del crecimiento y las gonadotrofinas que estimulan el ovario y el testículo para el sistema reproductor. Entonces, esas que están ahí son las hormonas que tenemos que estudiar. TSH, ACTH, prolactina, hormona del crecimiento y gonadotrofina. Hormona estimulante de gonadotrofina. Esto ya les dije, bien. Vamos a ver hoy la prolactina y la hormona del crecimiento. O sea, las dos primeras que están ahí en ese gráfico. A ver, no son las primeras. La tercera y la cuarta. Bueno, la hormona del crecimiento se produce en la adenohipófisis por células, también se llama somatotrofina. Y las células que la producen se llaman células somatotropas de la adenohipófisis. Estamos hablando de la hormona del crecimiento que se produce en la adenohipófisis.
Bueno, es una molécula sencilla, digamos, la hormona del crecimiento es una molécula sencilla, pero su efecto es impresionante, digamos, es una hormona muy potente. Y por supuesto, ¿en qué etapa de la vida será más necesaria la hormona del crecimiento? ¿Y cuándo más se crece en la altura? En la niñez, y por ejemplo los hombres, ¿cuándo más se crecen en la altura? En la adolescencia. Entonces, la hormona del crecimiento actúa en la niñez y en la adolescencia actúa en conjunto con la testosterona o con los estrógenos para producir el crecimiento a lo largo del cuerpo, o sea, la altura, estamos hablando de altura. Y la hormona del crecimiento también tiene que ver con la musculatura, o sea, también produce el desarrollo, es una hormona anabólica, se llama. Produce el desarrollo de la musculatura y el crecimiento de los huesos a lo largo del hueso. Los huesos largos, que son los huesos de las piernas, los huesos de los brazos, son huesos que tienen, en sus extremos se llaman epífisis, y en la diáfisis es la porción central. Bueno, entre la epífisis y la diáfisis hay un cartílago, la zona del cartílago. La hormona del crecimiento actúa sobre ese cartílago. En la 21 está el dibujo. Actúa sobre esa porción de cartílago, produciendo que ese cartílago, digamos, se calcifique y produzca nuevo hueso. Entonces el hueso va creciendo a lo largo, entonces va creciendo en altura. Y todo esto se produce durante la niñez y durante la adolescencia. Esa porción de cartílago entre la diáfisis y la epífisis es muy importante para el crecimiento de los huesos en altura, digamos, a lo largo. Si no tenemos esa porción de cartílago, el hueso no puede crecer. Bueno, entonces la hormona del crecimiento es una hormona importante en la primera porción de la vida. Hace que los huesos crezcan a lo largo, hace que se desarrolle la musculatura y es una hormona que hace que aumente la división celular. O sea, si yo necesito crecer más, necesito más hueso, más piel, más vasos sanguíneos. O sea, tengo una hormona que hace que la mitosis de la célula vaya en aumento. Entonces, favorece todos esos procesos. Ahí le puse en la diapositiva 17 que actúa sobre la síntesis de proteína, produciendo, bueno, el desarrollo del músculo, bla, bla, bla. Y también aumento de la síntesis de ADN y ARN porque favorece esa división celular. O sea que la hormona del crecimiento actúa principalmente en el hueso y en el músculo, en los niños. Y en los adultos también necesitan hormona del crecimiento, porque en los adultos, si bien ya no crecemos a la altura, pero ayuda a mantener el metabolismo del hueso y de los músculos. Es una hormona que favorece la reparación del tejido, y eso se está investigando, pero digamos, no decae su secreción durante la vida adulta, se mantiene, pero ya no ejerce tanta acción porque ya el adulto, digamos, esa zona entre la diáfisis y la epífisis del hueso ya se ha calcificado. Entonces el hueso ya no puede crecer más en la altura porque se ha cerrado ese disco epifisiario de cartílago. Entonces ya no se puede crecer más. Si crece en altura hasta cierto punto se corta ahí. Pero la hormona del crecimiento sigue, la hipófisis sigue produciendo hormona. Bueno, ¿qué pasa? La hormona tiene un ciclo circadiano, se llama. El ciclo circadiano lo vamos a ver bien cuando veamos cortisol. Pero la hormona esta también tiene un ciclo circadiano. Quiere decir que hay un pico de secreción durante las 24 horas del día. Y el pico de secreción de la hormona de crecimiento es durante
se produce, aumenta su secreción y luego decae en algún momento del día. Entonces, cuando los niños duermen es cuando más se produce hormona de crecimiento. Entonces, el dormir de los niños favorece su crecimiento y por eso deben siempre descansar en la cantidad de horas necesarias, digamos. Bueno, si hay un déficit de hormona de crecimiento, ¿qué tenemos? Tenemos enanismo, quiere decir que no hay crecimiento del hueso en altura, pero sí hay el desarrollo del sistema nervioso normal, a diferencia del cretinismo, donde había baja estatura y también escaso desarrollo del sistema nervioso. O sea que tendríamos en el cretinismo baja estatura y cierto estado de retraso madurativo del sistema nervioso, retraso mental. En el enanismo no, en el enanismo el sistema nervioso está bien desarrollado. Lo que no está desarrollado es la altura, ¿sí? Y también hay otras características del enanismo como la nariz chata, por ejemplo los huesos del cráneo no son huesos largos, son huesos planos, entonces se desarrollan bien. O sea que el tamaño de la cabeza es normal. La nariz es aplastada, los dedos de las manos son cortitos, por lo cual hace que dificulte su motilidad fina, digamos. El abdomen es globoso. ¿Y qué más? Creo que dije todo. Bueno, los pies siempre tienden a estar abiertos así hacia afuera. Bueno. Por ejemplo, el caso de Messi. Messi tenía un déficit de hormona de crecimiento y el club le pagó el tratamiento, por lo cual él pudo desarrollar la altura que tiene la altura actual, que tampoco es demasiada, pero logró una buena altura y una buena masa muscular para ejercer el fútbol, digamos. El tratamiento ese es caro, porque la hormona de crecimiento se sintetiza a partir de, no sé, porcino, no sé bien, pero es caro. Y tiene que ser detectado a tiempo, digamos, antes de que ingresen en la adolescencia. El otro extremo es el gigantismo o acromegalia, donde tenemos un exceso de hormona de crecimiento. ¿Qué pasa aquí? Por supuesto, son personas muy altas, las manos grandes, los huesos de la cara también, sobre todo la mandíbula, se desarrollan mucho, entonces tienden a ser muy salida la mandíbula, la parte inferior. Y tienen problemas internos también, como osteoporosis, lo cual les trae dolores, tienen problemas en las articulaciones, en el corazón, el hígado, hipertensión, bueno, todos esos que tienen ahí. Estas personas antes eran consideradas personajes de circo, ¿sí? La exhibían en el circo como gigantes, como alguna rareza, algo extraño. Y no tienen mucho buen pronóstico de vida. Que había... ¿Qué necesito? Cortés, el mueve. Vamos a ir, ¿Por qué cuánto de temperatura tiene? ¿Cuánto medí? Ah, esto bien, no bien, sí. Bueno, algo más de la hormona del crecimiento. Hacemos la prolactina y terminamos. La prolactina es otra de las hormonas muy importantes producida por la adenopófisis, por las células lactotropas. Bueno, la prolactina es la hormona que estimula la glándula mamaria,
sobre todo en la época de lactancia de la mujer. El hombre también tiene prolactina, aunque no tiene glándula mamaria, pero también tiene sus niveles de prolactina. Este es una hormona que siempre está en estudio porque a pesar de que tiene más importancia en las mujeres y en la época de lactancia, siempre se están descubriendo nuevas cosas. Así que los hombres también tienen prolactina, pero no sabemos bien su función. En la mujer, la prolactina tiene que ver, o sea, está involucrada en el proceso de lactancia. Y como les dije, bueno, ya saben que las glándulas mamarias son dos, que se desarrollan en el tórax, se desarrollan en la adolescencia, en la mujer, y está formada por lóbulos, ¿sí?, productores de leche. Esa glándula, digamos, está preparada para, a partir del tejido adiposo, producir leche para amamantar, y esto lo tienen no solo la mujer, sino todos los mamíferos, por eso se llama mamíferos, para amamantar a su cría durante los primeros meses, que no tienen dientes y no pueden consumir alimentos. Bueno, la glándula mamaria sí, entonces está formada por esas células, por ese grupo de células productoras de leche y rodeadas del tejido de sostén, que es tejido graso. Entonces la prolactina juega un papel especial durante el periodo de la mujer de gestación y posteriormente de lactancia, ¿sí? En la lactancia, la glándula mamaria produce, bueno, la leche, y también le pasa al bebé todo lo que son anticuerpos y todas las sustancias que puedan ser solubles en la sangre se pasan por medio de la lactancia al bebé. Llámese anticuerpos, llámese cualquier otra sustancia, medicamentos que consuma la madre, drogas que consuma la madre, ¿qué más? Sí, hemos descubierto hace poco que se pasan por la leche. Bueno, todo lo que la madre consume le va a pasar a su niño por medio de la leche. Hierro, bueno, todas las sustancias de la sangre nutritivas pasan por medio de la leche. La historia es que lo que estimula la prolactina se tiene que mantener alta se mantiene a cierto nivel en la mujer no gestante, y comienza a aumentar su nivel en el último trimestre del embarazo. Y luego, por supuesto, se mantiene un pico mientras se está dando de lactar. Y ese pico se mantiene porque lo que estimula la prolactina es la succión del pezón del bebé, ¿sí? Mientras el bebé succiona el pezón, cada 2 horas, 3 horas, periódicamente, se va a producir prolactina. Porque el hipotálamo, les dije yo, que está muy relacionado con las emociones, ¿sí? Y hay una asociación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, también se lo dije muchas veces. Entonces la succión del bebé ejerce un mecanismo nervioso estimulante, por lo cual el hipotálamo libera la hormona liberadora de prolactina, y en la de hipófisis libera la prolactina. Mientras haya prolactina se va a mantener la lactancia. Bien, todo esto se mantenga la prolactina en una mujer que está dando durante el periodo de lactancia, está muy bien y es normal. Pero a veces la prolactina está elevada en mujeres que no gestantes. Y entonces tenemos lo que se llama hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia se puede producir por situaciones de estrés de la mujer, de su estilo de vida, problemas emocionales, y puede causar trastornos de la fertilidad. ¿Sí? La prolactina inhibe a la ovulación. Entonces niveles altos de prolactina pueden causar en la mujer no gestante problemas de fertilidad. Puede ser también que existan problemas en el sistema reproductor en el ovario que causen que la prolactina también se mantenga elevada.
Entonces la prolactina elevada en una mujer que está en periodo de lactancia es normal, pero la prolactina elevada en una mujer no gestante no es normal. Entonces ahí interviene el laboratorio, porque esta prolactina en mujeres no gestantes se puede medir. Y se mide mucho cuando, por los estudios ahora de fertilidad asistida y todo, cuando buscan tener hijos y no se puede, entonces se dosan todas las hormonas, incluso la prolactina. Puede ser que una hiperprolactinemia esté causando esa infertilidad. Y puede ser que esa mujer tenga situaciones de estrés de su vida cotidiana o haya un consumo de algún medicamento, de sustancias que causen esa hiperprolactinemia. Entonces la prolactina se mide en el laboratorio. La hormona de crecimiento también se mide en el laboratorio. La hormona de crecimiento medirla es muy caro y no es algo que suceda y se pida diariamente. Por supuesto que tiene más sentido medirla en la edad de la niñez, ¿cierto? En niños que se ve que no están, el pediatra siempre está controlando la altura. Entonces cuando no llegue, cuando sospecha, puede pedir que mida la hormona de crecimiento. Y bueno, la prolactina sí se mide, si es más frecuente pedir la prolactina en el laboratorio, y la indicación que ustedes le tienen que dar a la mujer, generalmente se pide a la mujer, es que tiene que, como es una hormona de estrés, el día anterior tiene que evitar situaciones de estrés. Por ejemplo, gimnasia, relaciones sexuales, bueno, todo lo que sea mucha actividad física. Y cuando se tiene que levantar a las 7 de la mañana y venir al laboratorio lo más pasivamente posible, o sea, no venir caminando, no venir en colectivo, venir caminar lo menos posible, digamos, para llegar al laboratorio. En ayunas no tiene que fumar ni tomar café o mate o sustancias estimulantes, Coca-Cola, todo lo que sea que tenga cafeína. Bueno, entonces viene, supónganse a las 7 de la mañana, tiene que sentarse a esperar una hora por lo menos y recién se puede hacer la extracción de sangre. En esa hora que está esperando tiene que estar sentada, por supuesto, minimizando las situaciones de estrés. ¿Sí? Eso hay que explicarle porque no puede venir así toda loca y decir ya me tengo que ir, ya me quiero ir, tengo que llevar a mi hijo a la escuela o no. Tiene que venir y quedarse esperando, saber que tiene que tener paciencia hasta que se le realice la extracción. Entonces esa es la indicación que ustedes le tienen que dar a una señora que se va a medir la prolactina. ¿Sí? Evitar situaciones de estrés 24 horas antes. No tomar café, no tomar mate, ni Coca-Cola, ni alcohol. Descansar bien 8 horas y venir en ayuno. Y venir, no venir corriendo ni caminando. Tienen que venir y esperar una hora sentada y hasta que se le pueda realizar la extracción. ¿Estamos? Esa es la indicación. Muchas veces se mide la prolactina y se dosan también las hormonas sexuales, la FSH, el LH, la progesterona y el estrógeno. Entonces ahí se mide todo de una sola vez y hay otra indicación aparte para medir las hormonas sexuales. Y ya lo veremos después. Bien, ¿alguna pregunta? Ustedes siempre que estudian tienen que saber, como un cuentito, qué glándula produce qué cosa y hacia dónde va en dónde ejerce su acción esa hormona. Porque ustedes me dicen sí, pero después en el parcial es no. Yo vi muchos errores de conceptos básicos. Y otra cosa, el que no sabe de qué muestra se hace tal hormona o qué indicación se da al paciente ahora, pasa, pero en el final no pasa. Eso es
Es muy básico, no pueden equivocarse, decir que la hormona se va a medir del ETA o del citrato, de qué sé yo qué cosa. Se lo les digo siempre en todas las clases, no se pueden equivocar en eso. En el final no me dicen algo así y se van, porque no. Yo se lo repito todas las clases. Bueno, listo.